¿Te compraste un celular últimamente? ¿Prestaste atención que el fabricante en la caja no incluye ningún manual? ¿Vos sabés cómo se usa? Lo enchufás, pagás los datos y con eso te alcanza. No cuestionás nada, simplemente lo usás porque sabes que funciona. Ahora, si yo te hablo de autoconocimiento, de bioexistencia consciente, de ir hacia adentro, te aseguro que lo primero que me vas a preguntar es, ¿cómo funciona? ¿Y eso de qué se trata? ¿Cómo es? Buscando siempre querer conocer cómo funciona algo tan básico como cerrar los ojos e ir adentro, en lugar de ponerlo en práctica. Bienvenidos a De Yo a Yo, un podcast para conversar conmigo mismo, para dejar de esconderme detrás de mis dudas. En el episodio anterior hablé de algo simple que es confundirnos nuestro rol con lo que somos. Hoy quiero hablarte de el puntapié que para mí fue el camino de conciencia, el camino espiritual, el camino de ir hacia adentro. En ese camino, hace no mucho tiempo, yo no me permitía mirar una alternativa a las cosas que me pasaban. Tenía que entender cada una de las cosas y estaba en un modo supervivencia. Ser padre, trabajador, ser un ejemplo y tener que estar sosteniendo todo el tiempo, sea cual sea la crisis que estabas atravesando. No había espacio para mirarme a mí mismo. No me lo permitía porque el rol que estaba ejerciendo no daba lugar a una mirada, ni siquiera a lo que yo llamaba perder tiempo. A partir de una crisis empecé a mirarme y a preguntarme para qué estaba sosteniendo lo que estaba sosteniendo, para qué estaba repitiendo lo que estaba repitiendo. Y fue ahí donde, con ese mismo traje, intenté empezar a caminar hacia mi yo interior. Pero empecé a caminar con una idea de buscar primero la certeza. Primero tenía que conocer cada uno de los pasos que iba dando, entender cómo funciona, entender y creer que la solución estaba en la herramienta que estaba practicando. Fue así que fui buscando varias hasta que encontré la que para mí mejor me sentaba, la que yo decía, bueno, es por acá. Pero aún sabiendo que esa herramienta era la que me hacía sentir mejor, buscabas todo el tiempo entenderla, comprenderla, saber toda la teoría. Estaba aplicando una receta vieja de ese Ariel que todo lo tiene que conocer para poder empezar a moverme. Fue así que pasó mucho tiempo y yo decía, hay algunas cosas que me dan resultado y otras que, a pesar de que trabajo en mí y de que estoy buscando de dónde viene este rol que estoy ejecutando, no me daba respuesta. Sentía que faltaba algo. A partir de ahí, de seguir buscando, porque la respuesta que encontraba a eso es, me falta conocimiento, me falta conocer mejor la técnica, me falta descubrir cuál es el secreto que hay aquí detrás. Hasta que un momento, en este camino de empezar a mirarme, descubrí, en esto de ir a consulta y estar permanentemente cuestionándome para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entendí qué parte de mí era
la que se estaba poniendo en juego en cada una de esas búsquedas que estaba haciendo. Y era un rol vinculado a mi padre, a un papá que tenía un conocimiento amplio de distintas cosas, hablaba muchos idiomas, era una enciclopedia en cuanto, bueno, un término viejo para quien hoy agarra el teléfono y puede buscar en cualquier inteligencia artificial lo que quiera. Bueno, mi papá era de esos, una persona con la que vos te ponías a hablar y él sabía de todo. Y en ese saber de todo aprendí yo. Aprendí a base de sufrimiento y dolor, de que la manera de vivir mejor era conocer más, de que si yo conocía más, era mejor hijo para ese papá. Algo que yo siempre le cuestioné a mi papá es, vos conocés mucho, tenés mucha teoría, tenés mucho conocimiento, pero no sabes mucho de la vida, no sabes mucho del ser padre. Y yo estaba repitiendo lo mismo. Estaba en un rol de tener que conocer, en un rol de, antes de actuar, manejar todas las variables, saber por dónde iba a venir la cosa para correr menos riesgos. Y a partir de que me di cuenta de eso, para mí fue un clic en esto de que estar repitiendo y comprender para qué lo estaba repitiendo. En esto de tener que conocer cada una de las cosas que voy haciendo. Era de los que antes de acostarme veía cómo iba a estar el clima el otro día, de los que se levantaba, verificaba nuevamente cómo estaba el clima, por las dudas, llevaba un abrigo, un paraguas, pero siempre buscando tener la certeza del próximo paso. Y era tanta la certeza que quería tener del próximo paso que me quedaba inmóvil. Me quedaba esperando que esa certeza no sea solo del 100%, sino un porcentaje muchísimo más elevado. Obviamente, se traducía en una certeza imposible de lograr. Y dado que era imposible de lograr, era mi justificación para no moverme, para no accionar, para no hacer lo que mi ser me estaba diciendo, tenés que hacer, tenés que moverte, tenés que salir de este lugar. Ahora que conoces cómo funciona, empezá a moverte, pero empezá a moverte desde el desconocimiento, porque de esto se trata también el podcast, de descubrirte que mientras más te desconoces, con mayor certeza estás dando los pasos, porque la única manera de destrabar el personaje que estamos ejecutando en esta vida es desconocerte, cuestionarte, empezar a preguntarte para qué lo estoy haciendo, sin respuestas. La respuesta viene sola desde el movimiento. Obviamente que la vida no se trata de ir con los ojos tapados, pero sí moverse desde el que hay algo más que todavía puedo conocer de mí. Y ese es el secreto para ir expandiéndote desde el ser que sos. Desde el desconocimiento es donde surgen las mejores respuestas. Esas respuestas siempre las vas a encontrar en la medida que vayas caminando hacia adentro. Te espero en el próximo bloque para seguir conversando de la otra parte que hace al movimiento. Uno es creer la certeza desde el personaje que estoy haciendo, pero hay otra parte del ser que nos termina frenando. Quédate para el próximo bloque que ahí te cuento de qué se trata. En el bloque anterior te hablé de la otra pata de este caminito en el que vamos buscando certezas. Y esa pata se llama experiencia.
Desde siempre, puedo hablar de mí, siempre estoy hablando de mí, buscamos, como decía antes, la certeza basada en el conocimiento, en la teoría, en los libros que han escrito otros sobre sus propias experiencias, pero poco lo ponemos en práctica. Hay muchos que miramos un video, escuchamos podcasts, leemos libros, pero pocos se animan a experimentar lo que estuvieron escuchando o lo que estuvieron leyendo. Siempre nos quedamos en esa zona segura, confortable de decir, che, qué bueno esta persona que escribió este libro, que hizo tal cosa y la vida le cambió. Sin embargo, nos quedamos con la teoría de lo que el otro hizo y pocos nos animamos a experimentar. La conciencia no pasa por la cabeza, pasa por la experiencia. Y esa experiencia es la que va generando mayor certeza. Suena loco, pero es igual a si yo me siento acá y te empiezo a contar lo lindo, lo placentero, lo hermoso que es estar nadando. Y hablo y te puedo describir la temperatura del agua, el color de la pileta, el sol o el techo, si lo hago bajo techo, pero en ningún momento me tiro al agua. Vos podés leer todo lo que yo escriba en esa descripción, pero no vas a aprender a nadar. No vas a aprender a nadar mirando ningún video, a lo sumo vas a perfeccionar una técnica. Vas a aprender cuando decidas tirarte a la pileta, cuando decidas empezar a sentir en tu cuerpo cómo fluye el agua a medida que vas moviendo los brazos y las piernas. Y vas a adoptar una técnica única para vos, porque sos vos el que está dentro de la pileta moviéndose. En la conciencia y en el camino espiritual es exactamente igual. Hasta que vos no te decidís a experimentar y pasarlo por tu cuerpo, no hay ninguna teoría que te pueda dar la respuesta que estás buscando. Entonces, a modo de cierre de este episodio, te invito a que empieces a preguntarte, como te lo dije en el episodio anterior, este para qué. Pero este para qué lo pongas en práctica. Si querés podés empezar a escribir, empezar a preguntarte para qué tengo determinado conflicto. Paso siguiente, cerrá los ojos y fíjate a dónde te lleva esa pregunta del para qué. ¿A qué parte de vos te va a llevar ese camino interior que vas a empezar a recorrer? Obviamente, tengo que decírtelo, soy consultor en bioexistencia consciente y si bien el camino de consultas que podés aplicar siendo a cualquiera de los consultores, consta básicamente de este ejercicio de cerrar los ojos y experimentar, también lo podés hacer vos. También podés empezar a practicar el cerrar los ojos, sea cual sea la corriente espiritual que resuene con vos, sea la tradicional, como la de rezarle a un dios en una iglesia, o meditar, o simplemente cerrar los ojos sin ponerle un título a esa corriente que querés experimentar. Pero sí experimentar, sí ponerlo en práctica, sí ver y sentir a dónde te llevan tus preguntas. Siempre vas a encontrar una respuesta. Vas a creer en principio que esa respuesta te la está dando tu mente, pero tu mente está condicionada por creencias, por una corriente de antepasados que dio origen desde lo biológico al ser que sos. Pero para no hacerlo ni extenderlo
demasiado la explicación. Simplemente pregúntate sobre eso que quisieras conocer de vos. Preguntarte el para qué. Cerrar los ojos y fíjate qué es lo que tu ser interior te empieza a devolver. Vas a encontrar un tesoro de ahí atrás. Algo que vos creías que era imposible que vos lo tengas. Que era imposible que todavía tengas vivo ese recuerdo. Esa parte a la que vas a estar accediendo tiene un nombre, desde lo teórico, en esto que te dije de conocer, eso se llama inconsciente. De eso te voy a hablar en los próximos episodios. Si te gustó lo que te conté, si te dejé pensando, si te quedaste pensando y querés mandarme algún mensaje, podés hacerlo aquí o a través de mis redes sociales. Y te espero para el próximo episodio de Yo a Yo.